frecuencia o para obtener una máxima señal en recepción. Ya concluido este tema, vamos a realizar ejercicios. Y recuerden que el próximo día, lunes, tienen la evaluación. Martes, la defensa del proyecto, y el día viernes haríamos los promedios. Y con esto estaríamos concluyendo este periodo académico abril-septiembre 2021. Esperemos que nos vaya todo con normalidad. Y no sé si de parte de coordinación de carrera nos vayan a enviar horarios para los exámenes de recuperación o el examen supletorio. Caso contrario, si no nos envían de coordinación este cronograma o el horario del examen, estaría de nuestra parte previsto para el día lunes 23 de agosto. Y con eso estaríamos concluyendo ya todo lo relacionado a esta asignatura. Esperemos que el día de hoy, el día viernes, se puedan despejar todas las dudas que ustedes mantengan de este segundo parcial, ya que el día lunes es la evaluación. Mientras del día de mañana, como ustedes no tenemos clases, pero de igual forma me estaban indicando que todavía no saben si tienen o no tienen asistencia, pero que el cronograma de vacunación ya está dado, ¿no? El día de mañana tienen ustedes que asistir para que sean inoculados con la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Entonces vamos a continuar. Antes de empezar, no sé si tienen algunas dudas o inquietudes, por favor. En caso contrario, vamos a continuar con lo que estaba previsto, ¿no? Es decir, la polarización paralela del campo eléctrico. Esta polarización paralela es aquella en la cual el campo eléctrico se encuentra en el plano paralelo al plano de incidencia. Y de igual manera aquí se calcula lo que es el coeficiente de polarización, el coeficiente de reflexión y también el coeficiente de transmisión. Aquí va a aparecer otro ángulo bien importante que se denomina el ángulo de Brewster. E igual que en el caso de polarización perpendicular, teníamos otro ángulo que era el ángulo crítico. Este es el ángulo de Brewster. Entonces, cuando se tiene una polarización del campo eléctrico en forma paralela, ¿no? Cuando una onda plana, uniforme, con polarización paralela, incide de manera oblicua sobre una superficie de separación de dos medios de transmisión, el campo eléctrico incidente está en el plano de incidencia y el plano magnético es perpendicular al plano de incidencia. Ese es el campo magnético es perpendicular al plano de incidencia. ¿Sí? Eso quiere decir que ahora el campo que se va a descomponer en cada una de las componentes del eje Z y del eje X es el campo eléctrico. Recuerden que en polarización perpendicular del campo, el que se descomponía era el campo magnético, el incidente, reflejado y transmitido. Aquí, en cambio, se va a realizar la descomposición del campo eléctrico. De igual manera, este punto donde incide
el campo, aquí vamos a ver que se puede mover a lo largo del punto donde Z es igual a 0. Y vamos a colocar como R igual a X, unitario en X, más Y unitario en Y, más Z unitario en Z. De igual manera tenemos las constantes de propagación. El A que está indicado en este punto es la constante de propagación reflejada, la constante de propagación incidente y la constante de propagación transmitida. Tanto esta constante como el campo debemos transformarla o descomponerla en cada uno de los ejes para obtener el producto punto K punto R y también hacer el análisis de el campo en la superficie de separación del campo eléctrico y campo magnético. Fíjense en que el campo magnético incidente está saliendo en el eje Y, el campo reflejado ya sabemos que cambia de sentido y por lo tanto va a estar saliendo. Si este sale, el campo magnético reflejado va a estar entrando al plano Y. El campo magnético transmitido va a estar saliendo. De igual manera como hicimos la vez anterior. Este es el ángulo incidente y trazamos líneas, ¿no? Trazamos esta línea. Tomamos 90 grados y tendríamos tal vez aquí un ángulo alfa. Ahora aquí un ángulo alfa. De tal manera que alfa más el ángulo de incidencia es igual a 90 grados. Si este es alfa, necesariamente este punto de aquí es el ángulo de incidencia. Y la constante de propagación incidente, fíjese, tendríamos que poner en el eje X, que está hacia arriba, y en el eje Z, que también está hacia la derecha, que va a ser positivo. Pues esta constante de propagación incidente va a ser igual al módulo de la constante de propagación y la componente en X es positiva, entonces va a estar en esta parte. Va a ser igual por el seno del ángulo de incidencia, ¿no? Este es unitario en X. En Z tendríamos de esta manera, que también es positiva, más el módulo de la constante de propagación y por el coseno del ángulo de incidencia. Pero ahora es unitario en Z. Trabajemos ahora con el campo eléctrico, que es el que se debe descomponer, ¿no? Para el campo eléctrico, fíjese, tenemos este es mi ángulo de incidencia, aquí tengo 90 grados y se debe descomponer ahora el campo eléctrico. Desde el campo eléctrico incidente le podemos trabajar en este triángulo de aquí. De esta manera le vamos a hacer un triángulo pequeñito. Tendríamos acá el triángulo, ¿no? ¿Ya?
Pues fíjese, tenemos ya si este es 90 grados y este es el ángulo de incidencia, este ángulo que está aquí, ese va a ser alfa, el que está aquí, mientras que el que esté en la parte superior, este es el ángulo de incidencia. El campo eléctrico incidente va a ser igual al módulo, el campo eléctrico incidente, en X va a ser por el coseno y va a estar hacia arriba, por el coseno del ángulo de incidencia unitario en X. Y en Z, en cambio, va a ser negativo porque está moviéndose hacia la izquierda y menos el campo eléctrico incidente por el seno del ángulo de incidencia, pero en Z. De igual manera, como se hizo estas descomposiciones para la constante incidente y la constante y el campo eléctrico incidente, de igual manera se debe hacer para la constante reflejada, el campo eléctrico reflejado, el campo eléctrico transmitido y la constante de transmisión. Ya. Bueno, voy a borrar, bueno, quizás no se confundan. Este es el punto R, el punto que he indicado que se va a mover a lo largo del eje X o en Z igual a 0, X unitario en X más Y unitario en Y más Z unitario en Z. Y descomponemos la constante de propagación en cada uno de los ejes, fíjese, tenemos la constante incidente, seno del ángulo de incidencia, por el módulo de la constante incidente unitario en X, más la constante coseno del ángulo de incidencia por la constante de incidencia unitaria en Z. Descomponemos también la componente en R, perdón, la componente reflejada y la constante transmitida. Una vez que ya tenemos realizada la descomposición, podemos realizar el producto punto entre K punto R o también obtener la descomposición del campo eléctrico, cualquiera de las dos iniciales, ¿no? Porque después se puede realizar la operación. Entonces, el producto punto entre la constante de incidencia y el punto donde incide el campo. Tenemos X seno del ángulo de incidencia por la constante de incidencia más Z por el coseno del ángulo de incidencia por la constante de incidencia. De la misma manera tenemos el producto punto entre R y la constante de reflexión y el producto punto entre R y la constante de transmisión. Fíjese, entonces tenemos aquí los productos puntos. Ya, esto nos va a servir porque recuerden que las ondas es E a la menos J K punto R menos W por T. ¿Sí? Para reemplazarle todo esto en K punto R. Una vez que tenemos realizado estos productos puntos, y si el análisis lo vamos a hacer en Z igual a 0, van a desaparecer todos estos términos de aquí, ¿no? Los segundos términos de este producto punto. El campo magnético incidente
¿no? Para luego borrar. Fíjense, la incidencia del campo eléctrico incidente aquí era igual al módulo del campo incidente por el coseno del ángulo de incidencia unitario en X, y menos el módulo del campo incidente por el seno del ángulo incidente en Z. Voy a borrar ya eso que ya no nos sirve. Y tenemos la descomposición ahora del campo eléctrico reflejado y del transmitido. Una vez que ya tenemos todos los elementos necesarios, se debe realizar ahora sí el análisis en la superficie de separación de los dos materiales. Material 1 o material 2. Bueno, aquí le estamos tratando como materiales. Ya cuando se trabaja en propagación de ondas, en cambio, le cambiamos y decimos el medio de transmisión 1 y el medio de transmisión 2. Y entre los dos existe una superficie de separación. Por lo tanto, se debe analizar qué ocurre en esa superficie. ¿Cómo pasa el campo, los campos magnéticos del un material al otro material? También se debe considerar la relación que existe entre el campo magnético y el campo eléctrico. Eso es la impedancia característica que siempre le estamos colocando, ¿no? Porque casi siempre de datos ustedes van a tener el campo eléctrico. A partir del campo eléctrico y con el medio de separación que ya les dan, si es del aire, sabemos que la impedancia es 120 pi. Si es otro medio diferente, ustedes pueden, o les dan de datos la permeabilidad y la permitividad, con lo cual también se puede calcular la impedancia de ese medio de transmisión. Es para la onda incidente. Esta era la onda incidente espacial, y con esto le hacemos el producto punto. Este es el campo eléctrico y me indica que la onda está viajando, ¿no? El producto punto ya lo hicimos, fíjese. Este es para el campo eléctrico incidente. Campo eléctrico, bueno, ya hacemos el campo magnético incidente. Fíjense en que el campo magnético incidente está en Y. Y el módulo de este campo magnético incidente le podemos obtener dividiendo el módulo del campo eléctrico incidente para la impedancia del medio de transmisión, que es de aquí. De tal manera de no tener 6 constantes, sino solamente tener a lo mejor tres variables, pero no tener 6 variables, sino a lo mejor tener unas 5 o unas 2 o 3 variables. ¿Por qué? Porque se supone que conocemos el campo eléctrico incidente, el módulo. Las incógnitas sería el módulo del campo eléctrico reflejado y el módulo del campo eléctrico transmitido, serían 2. Si no le ponemos el campo magnético en función del campo eléctrico, tendríamos el módulo del campo magnético incidente, el módulo del campo magnético reflejado y el módulo del campo magnético transmitido, que prácticamente tendríamos como 5 incógnitas, ¿no? Pero si les ponemos en función de las magnitudes de los campos incidente, reflejado y transmitido, solo vamos a tener que calcular 2 valores. Entonces aquí está. Este es para la onda incidente que se encuentra en el mismo medio de transmisión, en el medio de transmisión 1 o en el material 1. Cuando viene la onda, choca y rebota al mismo medio de transmisión, por lo tanto vamos a tener la onda reflejada en el mismo medio de transmisión. La onda reflejada, campo eléctrico reflejado, está descompuesto en cada uno de sus ejes. Hacemos el producto a punto. Y ahora el campo magnético reflejado. Fíjese, el campo magnético reflejado debe ser negativo el módulo. ¿Por qué es negativo? Porque el incidente estaba ingresando y el reflejado sale, ¿no? En el eje Y. De igual manera, este módulo del campo magnético reflejado le podemos poner en función del campo eléctrico reflejado y tenemos ya
las dos ondas, onda incidente y onda reflejada. Eso en el material 1. Ahora, ¿qué ocurre en el material 2? De igual manera, se debe hacer el análisis del campo eléctrico reflejado y campo magnético reflejado, para luego ver qué es lo que sucede en las condiciones de borde en la superficie de separación. Pues la onda transmitida, campo magnético transmitido, y ya tenemos, fíjese, ya tenemos los campos transmitido, reflejado e incidente, descompuestos en cada uno de sus ejes. Ahora sí, vamos a realizar el análisis. ¿Qué pasa con los campos en la superficie de separación o cuando Z es igual a 0? Entonces, para Z igual a 0, las componentes tangenciales de los campos son continuas, entonces debemos igualar, ¿no? Son continuos campo magnético incidente, reflejado y transmitido que se encuentran en Y. Tendremos que el incidente más el reflejado va a ser igual al transmitido. En cualquier punto de X y también en Y, pero en Z igual a 0. Este es el campo magnético incidente, el campo magnético reflejado y el campo magnético transmitido. Pero como dice que debemos analizar en Z igual a 0, debe eliminar del exponente este segundo término del paréntesis igual el segundo término de los dos paréntesis adicionales, ¿no? Tendríamos de esta manera la ecuación para el campo magnético. Ahora, nuevamente, estos exponentes deben ser iguales. ¿Por qué razón van a ser iguales? El campo eléctrico incidente igual en Z igual a 0, el reflejado va a ser igual al transmitido. Campo eléctrico incidente, campo eléctrico reflejado, igual al campo eléctrico transmitido. Aquí ya está considerado que Z es igual a 0, ya no, por eso no le hemos colocado aquí el que corresponde a Z. Las ecuaciones de las componentes tangenciales de los campos electromagnéticos se deben cumplir para todos los valores de X. Por lo tanto, los exponenciales que son factores de X deben ser iguales. Los que les decía, ¿no? Todos los factores de X, o porque las frecuencias son iguales. Por lo tanto, los exponentes deben ser los mismos. Estos deben ser los mismos. Y aquí igual, si tomamos estos dos primeros, se va a cumplir con la ley de Snell de la reflexión. Si tomamos el primero y el tercero, va a cumplir con la ley de Snell de la refracción. Al ser estos iguales, podemos anularles, y esta es la primera expresión que nos va a permitir determinar o calcular los coeficientes de reflexión y de transmisión. Recuerden que eso es lo que queremos, analizar qué cantidad de campo se refleja, qué cantidad de campo se transmite. La ecuación del campo magnético y tenemos la ecuación del campo eléctrico. Ahora debemos igualar estas, de alguna manera, empleando estas dos ecuaciones. Debemos obtener el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. Fíjense en ustedes que a lo mejor aquí tendríamos que multiplicar a todos por el coseno del ángulo de incidencia. Porque aquí conocemos que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Y para que se elimine el campo magnético reflejado, deberíamos a la segunda ecuación dividirle para la impedancia del medio 1.
y luego sumar las ecuaciones restantes, ¿sí? Fíjense aquí. Entonces, multiplicamos a este por el coseno del ángulo de incidencia. Y a esta segunda ecuación, en cambio, le dividimos para la impedancia del material 1 y luego sumamos. Y con las ecuaciones de campo magnético y campo eléctrico se obtienen los valores de las amplitudes de los campos reflejado y transmitido en función de la amplitud del campo eléctrico incidente. O sea, la ecuación de campo magnético, lo que dijimos, vamos a multiplicarle por el coseno del ángulo de incidencia. Ya la componente, ya la ecuación del campo eléctrico, le vamos a dividir para la impedancia del medio de transmisión 1. La ecuación de campo eléctrico dividimos para la impedancia del medio de transmisión 1 y procedemos a sumar las dos. Sumamos las dos ecuaciones y se nos va a anular la componente del campo eléctrico incidente. Perdón, del campo eléctrico reflejado. Y tenemos el campo eléctrico incidente y el campo eléctrico transmitido que nos va a poder determinar la amplitud del campo eléctrico transmitido y también el coeficiente de transmisión. Sumamos estas dos ecuaciones y vemos que esto se nos anula. Tendríamos dos veces el campo eléctrico incidente sobre la impedancia del material 1, coseno del ángulo de incidencia. Eso va a ser igual al campo eléctrico transmitido sobre la impedancia 2, coseno del ángulo de incidencia, y más el campo eléctrico transmitido sobre la impedancia del material 1 por el coseno del ángulo de transmisión. Vamos a ver qué obtenemos como resultado. Dentro del paréntesis podemos sacar denominador común y luego eliminar los de N1. Tendríamos ahora de esta manera. El campo eléctrico transmitido es igual a 2 veces la impedancia del material 2 o del medio de transmisión 2 por el coseno del ángulo de incidencia sobre la impedancia del material 1 por el coseno del ángulo de incidencia más la impedancia del material 2 por el coseno del ángulo de transmisión. Y si dividimos el campo eléctrico transmitido sobre el campo eléctrico incidente en módulo, nos da el coeficiente de transmisión. Pues ustedes lo que deben saber es esto de aquí. Esta es, vamos a ponerle un cuadrito. Y también este de acá, que es lo mismo, ¿no? No que como coeficiente de transmisión. Eso es lo que ustedes deberían saber. Y con eso van a resolver los ejercicios de población paralela y perpendicular. Recuerden, fíjense bien los coeficientes, no es lo mismo el coeficiente de transmisión en polarización paralela que en polarización perpendicular. Si trabajamos nuevamente con las ecuaciones que estábamos viendo, ahora debemos eliminar el campo eléctrico transmitido, de tal manera que nos quede solo el campo incidente y el reflejado. Y con eso proceder a calcular la amplitud del campo eléctrico reflejado y por lo tanto también el coeficiente de reflexión. Esta era la ecuación proveniente de los campos magnéticos. Y en cambio esta era la ecuación proveniente de los campos eléctricos. Ahora, si queremos eliminar el campo eléctrico transmitido, ahora deberíamos multiplicarle a todo por el coseno del ángulo de transmisión. A todos. Y a la ecuación 2, dividirle ahora para la impedancia del material 2. Y luego proceder a restar las dos ecuaciones. La ecuación de campo magnético se multiplica por el coseno del ángulo de transmisión
a la ecuación del campo magnético. ¿Ya? Y a la ecuación del campo eléctrico le dividimos para la impedancia característica del medio de transmisión 2. Y lo que debemos es restar. Debemos restar, o acá lo que hemos hecho es, fíjense, la primera ecuación le hemos multiplicado por -1, vamos a restar esta ecuación menos la ecuación de la parte de arriba, ¿no? Sería menos campo eléctrico incidente sobre la impedancia 1 coseno del ángulo de transmisión, más el campo eléctrico reflejado sobre la impedancia del material 1 por el coseno del ángulo de transmisión, y menos el campo eléctrico transmitido sobre la impedancia del material 2 por el coseno del ángulo de transmisión. Entonces se eliminan los campos transmitidos y solo tendríamos los campos eléctricos incidente y reflejado, que es lo que nos va a permitir determinar el coeficiente de reflexión. Sumando las ecuaciones anteriores se obtiene lo que habíamos visto. Podemos pasarle todo al lado izquierdo, los que tienen campo eléctrico incidente al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, y cambiaríamos de signo. Entonces se va a hacer positivo y de acá se nos va a hacer negativo. Fíjense, entonces hemos pasado todo al lado izquierdo, al lado derecho, y el campo eléctrico incidente sobre la impedancia 1, que era negativo, ahora es positivo. ¿Sí? Este que era negativo, ahora es positivo. Y el módulo campo eléctrico incidente sobre N2, sobre la impedancia 2, que es positivo, en el siguiente se va a hacer negativo. ¿Sí? ¿Ya? Sacamos factor común. Luego, denominador común en cada uno de los paréntesis. Podemos eliminar los denominadores porque son los mismos. Y tenemos ahora que el campo eléctrico reflejado en Z igual a 0, ¿sí? O el campo eléctrico reflejado 0, ¿no? O la amplitud del campo reflejado. Este es igual a la amplitud del campo eléctrico incidente, o que multiplica a la impedancia 2 por el coseno del ángulo de transmisión menos la impedancia 1 por el coseno del ángulo de incidencia, sobre la impedancia 1 por el coseno del ángulo de incidencia más la impedancia 2 por el coseno del ángulo de transmisión. Y de aquí se obtiene el coeficiente de reflexión, de esta manera. Ya. Nuevamente, ahora, ¿qué es lo que se requiere? Estos dos, este término y también el término de acá. Ya vamos a ver las aplicaciones que le podemos dar a estas ecuaciones o fórmulas en la resolución de los problemas. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud acerca de cómo obtener los coeficientes de transmisión y de reflexión para polarización paralela del campo eléctrico? ¿Cómo están relacionados los dos? Fíjese. Y los coeficientes de reflexión y de transmisión están relacionados de la siguiente manera. 1 más R es igual a T que multiplica al coseno de transmisión sobre el coseno del ángulo de incidencia. Fíjense que no es lo mismo. Por eso les decía a ustedes que debemos tener bien presente que en cambio para transmisión perpendicular lo teníamos de esta forma, ¿no? 1 más R, eso es igual al
coeficiente de transmisión. Pues las ecuaciones no son las mismas, son parecidas, sí, pero no son las mismas. Así es que fijarse muy bien en el momento de resolver problemas, cuál de las ecuaciones se debe aplicar en la resolución del mismo. Veamos ahora entonces qué es el ángulo de Brewster o de no reflexión. Recuerden que en polarización paralela, en porción perpendicular, en cambio teníamos el ángulo crítico. Y el ángulo crítico era el ángulo de reflexión total. Aquí el ángulo de Brewster es el ángulo de no reflexión, es decir, que no se va a reflejar nada. En el caso anterior, ingresaba la señal, chocaba y todo se reflejaba, ¿no? Y todo estaba en el medio de transmisión 2. Ahora, en cambio, el ángulo de Brewster es lo contrario. No se va a reflejar, sino que se va a refractar todo, ¿no? Para esta condición, el coeficiente de reflexión debe ser igual a 0. En la anterior era el coeficiente de transmisión, era igual a 0. Si el coeficiente de transmisión es igual a 0, vamos 0, pues todo esto que está sumando, que estaba dividiendo, perdón, pasamos del otro lado a multiplicar y se va a hacer también igual a 0. Tenemos solo el numerador. Eso significa que la impedancia 2 por el coseno del ángulo de transmisión, eso es igual a la impedancia 1 por el coseno del ángulo de incidencia. ¿Cuál de los dos será el ángulo de Brewster? ¿El de transmisión o el de incidencia? ¿Cuál piensan ustedes? ¿Dónde está el ángulo de Brewster? ¿En transmisión o incidencia? ¿Cuál de los dos campos existen al inicio, el de incidente o el reflejado? El de incidencia. El incidente, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí debe estar el ángulo de Brewster. Porque recuerden que a partir del campo incidente se genera el reflejado y el transmitido. Si no hay campo incidente, no va a haber reflejado ni transmitido. Entonces, el ángulo de Brewster o el de no reflexión debe estar en el ángulo de incidencia. Cuando ocurre esta situación, el ángulo de incidencia se lo conoce como el ángulo de Brewster. Aquí le podemos reemplazar en vez de ángulo de incidencia como el ángulo de Brewster. Y se debe ahora, se puede dejar de esta manera el ángulo de Brewster. Pero muchas veces este ángulo se lo puede calcular más con parámetros o magnitudes que son propias de los materiales, como son la permitividad y la permeabilidad. Entonces vamos a obtener este ángulo de Brewster en función de estos elementos, de tal manera que nos resulte mucho más fácil obtener este ángulo en cualquier problema. Entonces vamos a elevar al cuadrado ese. Elevamos al cuadrado con la finalidad de, recuerden ustedes que tenemos 1 es igual al seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo. ¿Ya? Tenemos 1 elevado al cuadrado. Y también esto se obtiene, esto podemos obtener bueno, si ustedes quieren, lo podríamos obtener directamente, colocarle eso era de la ley de Snell para la refracción, o si ustedes no se acuerdan, regresándome y podemos calcular aquí. Fíjense.
igualando esta ecuación o la segunda ecuación con la tercera. Eliminamos menos J. Recuerden, esto es para el aire o para materiales que no tienen pérdidas, que son los conductores. Esto es igual W por la raíz de mu sub 1 por epsilon 1. Se va a eliminar X, la constante de transmisión 2 es W por la raíz de... ¿sí? Simplemente lo que yo les digo es, podríamos trabajar, si ustedes no se acuerdan de la ley de Snell, podemos tomar estas dos, por decir, ¿no? Igualar. Debe eliminar J, X, J y X. Y la constante de transmisión para los dieléctricos de bajas pérdidas, esto es igual a W por la raíz de mu sub 1, epsilon 1. Y esta es la constante de reflexión, perdón, constante de reflexión. Y la constante de transmisión, esto es igual a la misma frecuencia sobre la raíz de mu sub 2, epsilon 2, que esto era la ley de refracción. ¿Sí? Pues al igualarle tendríamos seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de transmisión esto es igual a la constante de transmisión que tenemos aquí, que es W por la raíz de mu sub 2 de epsilon 2 sobre W por la raíz de mu sub 1 epsilon 1. Eso es lo que estamos colocando en esa fórmula, ¿sí? Entonces eliminamos. Dice la ley de Snell para la refracción. Solamente un breve recuento para que de pronto ustedes me dicen de dónde sale ese valor, ¿no? Ya pasamos de esto de aquí. Y llegamos a lo que es el ángulo de Brewster, ¿no? O el ángulo de no reflexión. Este es el ángulo de Brewster, le elevábamos al cuadrado y ahí nos habíamos quedado. Entonces, ya saben, ya acabamos de demostrar de dónde viene esta expresión. Y si tenemos acá, fíjense, el coseno al cuadrado del ángulo de transmisión, lo que vamos a emplear es esta ecuación que dice 1 es igual a seno al cuadrado del ángulo de transmisión más el coseno al cuadrado del ángulo de transmisión. Como queremos calcular aquí el ángulo de Brewster y tenemos aquí este coseno que nos está estorbando, podemos pasarle en función del seno del ángulo de transmisión, pero el seno del ángulo de transmisión lo podemos empleando esta expresión. Fíjense, podemos ponerle en función del ángulo de incidencia. Elevamos al cuadrado, calculamos a qué es igual el seno del ángulo de transmisión al cuadrado, va a ser igual mu sub 1, epsilon 1 sobre mu sub 2, epsilon 2, por el ángulo al cuadrado de Brewster, que es el ángulo de incidencia. Y ahora sí podemos reemplazar en esta ecuación, porque el coseno al cuadrado del ángulo de transmisión va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo de transmisión.
Ya. Teníamos de esta manera, esta era la ecuación anterior, y aquí le reemplazamos por el 1 menos del coseno. Entonces, la impedancia del material 2 al cuadrado va a ser igual a 1 menos el seno del ángulo al cuadrado de transmisión. Esto es igual a n1 al cuadrado sobre 1 menos el seno del ángulo de Brewster, ¿no? También este seno del ángulo de transmisión al cuadrado está aquí. La impedancia, recuerden que la impedancia también, la impedancia de un medio de transmisión o de un material, ya habíamos puesto que la impedancia, esto es igual a la raíz de mu sobre epsilon. Y tengo la impedancia del material 2 al cuadrado, eso va a ser igual a mu sub 2 sobre epsilon log 2, se eleva al cuadrado 1 menos el seno al cuadrado del ángulo de Brewster, y este es mu sub 1 sobre epsilon 1, 1 menos el seno del ángulo de Brewster. Aquí inclusive ya podríamos eliminar rápidamente lo que es mu sub 1, va a ser igual a mu sub 2, y esto a su vez a la permeabilidad del aire. Recuerden que esto ya lo habíamos visto desde el momento que estábamos analizando el comportamiento de los materiales, ¿no? Hay apenas los diamagnéticos y paramagnéticos, que son 5 materiales en los cuales no se cumple que la permeabilidad del material sea igual a la permeabilidad del vacío o del aire. En los demás sí se cumplen. Entonces, como les decía, podemos trabajar ya directamente aquí para ir eliminando. O si no, seguirle manteniendo, ¿no? ¿Por qué razón? Si le seguimos manteniendo, porque también el seno del ángulo de Brewster, fíjense aquí, está en función de las permeabilidades y de las permitividades, ¿no? Porque aquí también deberíamos de una vez eliminarles, pero vamos a dejar en función de las permeabilidades, ¿no? Y luego ya al final, cuando se obtenga la ecuación resultante, ahí sí podemos eliminar los que son las permeabilidades. Fíjense aquí, para poder eliminar cualquiera de ellas, puedo sacar el denominador común, ¿no? ¿Ustedes quieren? O pasar a multiplicar. Mu sub 2 por epsilon 1 es igual a mu sub 1 por epsilon 2. 1 menos el ángulo de menos. Ahora sí puedo multiplicar, ¿no? Hacemos la ley distributiva, multiplicamos y menos multiplicamos mu sub 2 epsilon 1 por mu sub 1 epsilon 1 sobre epsilon 2 mu sub 2. A ver, epsilon 2 mu sub 1 por mu sub 2 epsilon 2. Y aquí sí podemos simplificar. Tengo mu sub 2 al cuadrado. Tengo, pero epsilon 2 al cuadrado. Tengo mu sub 1 y mu sub 2 que podemos eliminar. Mu sub 1 con mu sub 1, mu sub 2 con mu sub 2 y tener arriba solo epsilon 2 al cuadrado, epsilon 1 al cuadrado sobre epsilon 2 al cuadrado. Y vamos a hacer paso por paso. El objetivo es tener el seno del ángulo de Brewster debemos dejarle en un solo lado. Pasamos el seno del ángulo de Brewster, que está en el lado derecho, y pasamos al lado izquierdo. 1 menos mu sub 2 epsilon 1, epsilon 2 mu sub 1. Sacamos denominador factor común en el lado izquierdo, el seno del ángulo cuadrado de Brewster. Y en el lado derecho sacamos denominador común. Igual en el paréntesis, podemos trabajar y sacar denominador común. Aquí podemos hacer varias, aquí podemos trabajar con diferencia de cuadrados, ¿no? Aquí
De igual manera aquí ya se elimina un epsilon 2 con uno que está aquí. Entonces nos queda epsilon 2 nada más. Multiplicamos, pasamos a dividir. Esto, bueno, es parte matemática que un poquito nos va a aburrir para terminemos esto para luego hacer unos problemas. Ya. Sacamos de factor común epsilon 2 mu sub 1 y de igual manera aquí epsilon 2 mu sub 1. Eliminamos lo que se tenía que eliminar. Y el ángulo de Brewster tendríamos que es igual a 1 sobre estas cantidades, ¿no? Fíjese, e inclusive podemos ya tomar en cuenta aquí. Esta sería una fórmula general. Y ahora sí vamos a tener en cuenta que mu sub 1 puede ser igual a mu sub 2 igual a mu sub 0. Y le eliminamos. Fíjense en que aquí, esta a lo mejor alguien le puede tratar como diferencia de cuadrados, ¿no? Le puede sacar como diferencia de cuadrados o sacar epsilon 2 denominador común para poderse eliminar, ¿no? Epsilon 2 y aquí epsilon 2 al cuadrado. Entonces, eliminamos y fíjense ustedes, tenemos de esta manera. Vamos a eliminar. Eliminamos este epsilon 2 con este de aquí y este epsilon 2 pasa a multiplicar acá, ¿no? Esta es diferencia de cuadrados, como les decía, podía haber hecho al inicio mismo como diferencia de cuadrados y eliminar, pero no hay ningún inconveniente en hacerlo luego. Eso nos elimina epsilon 2 menos epsilon 1 y tenemos que el ángulo de Brewster está en función de estas permitividades, ¿no? Y el ángulo de Brewster, el seno es la raíz y el ángulo de Brewster sería el seno a la menos 1 de esto y aquí. Pero, ya. Este es el ángulo de Brewster, el seno del ángulo de Brewster, ¿no? Como les digo, el ángulo de Brewster sería el seno a la menos 1 de este valor. Pues, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes sepan esto de aquí. ¿Cómo calcular el ángulo de Brewster, ¿no? Este que es este de aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o inquietud? No, Inge. Ya, entonces vamos a descansar, son las 15:02, hasta las 15:07, y vamos a resolver dos ejercicios, los ejercicios que podamos de aplicación de estas fórmulas de lo que es incidencia oblicua y perpendicular de los campos eléctricos. Pues descansemos, por favor, y regresamos en 5 minutos, ¿no?
¿Ya están todos, por favor? ¿Ya regresaron? Sí, que Ya. Entonces vamos a resolver con esto hemos concluido todos los contenidos que estaban programados para la materia de electromagnetismo. La mayoría de este segundo parcial son casi demostraciones de las fórmulas que vamos a ir aplicando. Nuevamente les indico que la deducción de estas fórmulas es con la finalidad de que ustedes sepan de dónde y cómo salen cada una de ellas. De tal manera que cuando se encuentren con una fórmula que no exista o que se pueda deducir de alguna manera, ustedes tengan los conocimientos básicos de cómo poder obtener esas fórmulas, ¿no? Recuerden que también casi todo lo que viene en los libros es respecto a la realidad que viven en esos países, ¿no? En los cuales se hacen los experimentos. Y nosotros debemos es acoplarle a nuestra realidad. Hay cosas que son universales, como por ejemplo las fórmulas que hemos sacado del electromagnetismo, en el cual hemos tratado en lo posible de dejarla en función de las propiedades de los materiales. No hemos reemplazado valores, sino ya cuando se tiene que resolver los problemas de acuerdo al ejercicio del dato que nos dan, podemos reemplazar en las ecuaciones y obtener el resultado que estamos buscando. Vamos a resolver los ejercicios, por favor. Acerca de... Aquí tenemos, por favor, copiemos el primer ejercicio nada más. ¿Sí? Aquí tenemos los dos ejercicios. El primer ejercicio se da un campo eléctrico en el aire, de la forma campo eléctrico incidente en Z y T es igual a 24 por el coseno de 10 a la 8T menos beta Z, unitario en Y, voltios sobre metro, que incide normalmente sobre un medio sin pérdidas. Eso quiere decir que es un conductor, ¿no? Que es un buen conductor, con una permeabilidad relativa de 2.25 y permeabilidad relativa de 1. Para la región de Z, mayor o igual a 0, calcular la constante de fase, el coeficiente de reflexión y de transmisión, el campo eléctrico reflejado, el campo eléctrico y magnético en el medio sin pérdidas, medio de transmisión 2, la densidad de potencia promedio que se transmite en el medio de transmisión 2. Hasta ahí copien por favor el ejercicio para resolverlo y luego hacemos el segundo ejercicio. Y cuando ya tengan copiado me avisan para poder resolver.
Y me comunican si han copiado el ejercicio 1 nada más, para luego proceder a hacer el ejercicio 2, ¿no? Aún no hay, en un momento. Copien nomás, no hay problema. Listo. Ya. ¿Ya tienen todos copiado, por favor? Sí, Inge. Ya, pues vamos a, para que luego me indiquen los datos, ¿no? Entonces tenemos el campo eléctrico incidente, que es 24 por coseno 10 a la 8t menos beta z unitario en y. Entonces voy a, para que ustedes me sigan, vamos a resolver el problema. Vamos a poner los datos del ejercicio. Datos del problema. Y tenemos primero lo que es el campo eléctrico. Es campo eléctrico, vamos a ponerle de esta manera, que es un vector. Teníamos campo eléctrico incidente, entonces vamos a colocarle campo eléctrico con subíndice también. Pongámosle con subíndice. Campo eléctrico incidente, teníamos que este depende de Z y de T. Igual a 24, ¿qué más era, por favor? 24. Igual a 24. Sí. Coseno 10 a la 8. Es a la 8t. Menos beta por z. Menos beta. Y por z unitario en y. Vamos a poner el vector unitario. Bueno, está
¿Cuál era el medio de transmisión 1? ¿En qué, el campo eléctrico, en qué medio de transmisión está? ¿En el aire, en el agua, en el mar? En el aire. Entonces, en el aire, entonces pongámosle aire, ¿no? ¿Qué más tenemos de dato? La permitividad relativa. La permitividad relativa. Y de un- Ya, la permitividad relativa. ¿Cuánto vale la permitividad relativa? 2.25 y 1. Ya, 2.25. Esta sería la permitividad relativa del medio 2, ¿no? Del material 2 sería. O Sí. medio de transmisión 2, como ustedes quieran. Medio de transmisión 2. La permitividad relativa. ¿Qué más tenemos de dato? La permeabilidad relativa. Ya está la permitividad, bueno, permeabilidad relativa, bueno, sí, también tenemos, ¿no? Que nos da de dato la permeabilidad relativa. Pongámosle que esto es igual a 1. ¿Qué más? El medio 2 es sin pérdidas, ¿no? Ahora, ¿por qué alguien dice, pero ¿y qué me indica que el medio 2 que no tenga pérdidas? Esto es bien importante. Ya les voy a indicar por qué razón. Debemos colocar esto que el medio de transmisión 2 es sin pérdidas. Ya. Algo más de dato. Si no llevamos colocando qué nos pide. Ya, ¿qué nomás nos pide? Calcular la constante de fase. Ya. Eso para el material 1, ¿no? En el medio de transmisión 1, material 1, como ustedes quieran. Medio de transmisión 1, ¿qué nomás necesitamos calcular? La constante de fase. ¿Qué más? Coeficiente de reflexión y transmisión. Y el coeficiente de reflexión que le han puesto como R. El coeficiente de transmisión. Ya. ¿Qué más? Campo eléctrico reflejado. Ya. Campo eléctrico reflejado. Ya estamos en el material 1, ¿no? Campo eléctrico reflejado. Vamos a ponerle con subíndice. Como vector también si queremos. ¿Qué más necesitamos? Campo eléctrico reflejado. Nada más. El campo eléctrico y magnético en el medio sin pérdidas. Ya, pero en el material 1 nada más, con eso. Ajá. Vea, está la constante de fase, el coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión, el campo eléctrico reflejado, algo más. Veamos, No, nada más. No, en GDI es la 2 ya. veamos material 1. La constante de fase, coeficiente de reflexión y transmisión, el campo eléctrico reflejado ya. El coeficiente de reflexión, calculemos el SWR, que no hemos hecho ejercicios del SWR.
Entonces, una vez aquí calculemos en este el SWR. La relación de ondas estacionarias también pongamos, ¿ya? Material 2. De transmisión 2. ¿Ya qué necesitamos calcular en este medio de transmisión 2? Campo eléctrico y campo magnético. Transmitido, ¿no? Entonces tendríamos el campo eléctrico transmitido, campo magnético transmitido también, que necesitamos. ¿Qué más? Densidad de potencia promedio. Y a la densidad de potencia promedio. Déjeme subir un poquito esto para que nos quede los datos. Este le voy a poner aquí. Vamos el SWR también que nos piden. La densidad de potencia, que es el vector de Poynting, ¿no? Vector de Poynting promedio. Podemos hacerle como vector o como escalar, ¿no? Como vector, ¿no? Por medio, pongámosle para especificarle cuál es, porque podemos calcular el instantáneo y también el promedio. Eso es lo que tenemos. Fijémonos ya. Esto es ya. Con esto vamos a poder resolver el ejercicio. Tenemos la permitividad relativa, el medio de transmisión es el aire, la permeabilidad relativa igual a 1, del medio de transmisión. Entonces, ya, ¿por qué les decía este medio de transmisión que deberíamos tener presente, que nos dice que es sin pérdidas? Por una simple razón. Cuando trabajamos con beta, un medio de transmisión que generalmente son los dieléctricos, habíamos puesto que esto era igual a la raíz de la permeabilidad o la permitividad. Y a esto le habíamos puesto 1 más vamos a ponerle la conductividad al cuadrado sobre 8 veces la frecuencia angular al cuadrado y por la permitividad al cuadrado. Esto es la constante de fase para un dieléctrico, para un material en el cual se está propagando. Cuando nos dice que son sin pérdidas, o no se olvidarán de ponerle el acento en la E, ¿no? Pérdidas. Sin pérdidas, eso significa que la conductividad es igual a 0. Si la conductividad es igual a 0, la constante de fase simplemente se reduce a calcular como W por la raíz de mu por epsilon, o lo que es lo mismo también en algunos textos le colocan como la frecuencia angular sobre la velocidad. ¿Ya?
Pues por eso es importante que dice acá el medio de transmisión no tiene pérdidas, ¿no? ¿Entendido, por favor, cómo vamos a trabajar? Sí, profe. Entonces, para el material 1 necesitamos calcular beta. Vamos a calcular para el material, todo esto para el material 1, ¿no? O el medio de transmisión 1. El medio de transmisión 1. Si es el aire, ¿con qué velocidad se mueve en el aire la onda electromagnética? A ver, ¿con qué velocidad se mueve en el aire? O en el vacío, la luz, una onda electromagnética. $7.08. 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 es la velocidad de la luz, ¿no? Fíjese que la velocidad con la cual se mueve, ya hicimos eso en las clases anteriores, la velocidad con la cual se mueve una onda electromagnética en el aire es igual a 3 por 10 a la 8 la velocidad de la luz. Del mismo problema tenemos aquí W. Esto es coseno W por T. Entonces W es 10 a la 8. Radianes o lo que sea. Por lo tanto, beta, que es lo que queremos calcular. Beta es igual a W, 10 a la 8, radianes sobre segundo, sobre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Bueno, acá pongámosle estos radianes sobre segundo, pongámosle sino para no, entonces, radianes sobre segundo, ¿no? Sobre segundo. Un momentito, voy a cargarle nada más la computadora. Aquí le ponemos las unidades, a ponerle radianes sobre segundo, y esto es metros, perdón, y de la velocidad es metros ponle aquí por metros, y arriba es segundos, ¿no? Por segundos. Entonces eliminamos todo lo que se tenga que eliminar y obtenemos entonces que beta, o la velocidad constante de fase en el material 1, es igual a 1/3. Podemos 1 sobre 3, y las unidades son radianes sobre metro, ¿no? Nos elimina segundos y nos va a quedar radianes sobre metro. Ya. Entonces, esta es la constante de fase. Ya tenemos la constante de fase para el material 1, lo que nos decía el primer problema, o el primer ítem que teníamos que evaluar. El segundo es calcular el coeficiente de reflexión. ¿De qué manera está incidiendo este campo eléctrico? ¿Perpendicular, paralelo, oblicuo? ¿Qué nos dice? El ejercicio. Fíjese lo que dice.
dado un campo eléctrico en el aire de la forma EIZT 24 por coseno por 10 de la 8T menos beta por Z unitario en Y, que incide normalmente sobre un medio sin pérdidas, una permitividad relativa de 2.25. Entonces debemos trabajar es con un que incide normalmente sobre un medio sin pérdidas. Entonces vamos a trabajar normal es perpendicular. ¿De acuerdo? Sí, yo. Ya. Vamos a calcular ahora el coeficiente de reflexión. Coeficiente de reflexión R para una polarización o para una incidencia perpendicular. Esto es igual a la impedancia 2 menos la impedancia 1 sobre la suma de las impedancias. La impedancia 2 menos la impedancia 1. Sobre la suma de las impedancias, ¿no? Impedancia 2 más impedancia 1. Este es el coeficiente de reflexión. Necesitamos las impedancias. La impedancia 1 no hay problema. ¿Cuánto vale la impedancia 1? ¿Qué medio de transmisión es el 1? Por favor. Está, fíjese. Medio de transmisión, ¿cuál es el medio de transmisión 1? El aire. El aire. El aire. ¿Cuál es la impedancia del aire? 120 pi. 120 pi en ohmios, ¿no? Verán que esto ya sabemos, ya le hemos trabajado algunas veces. Lo que nos falta calcular es la impedancia 2. La impedancia del material 2. Es igual a la raíz de la permeabilidad 2 sobre la permitividad 2. No tenemos la permitividad ni la permeabilidad 2, pero tenemos las permitividades relativas. Entonces, la permeabilidad relativa que tenemos aquí. Fijémonos que, si ustedes recuerdan, eso lo habíamos visto al inicio del... Esto era igual o relacionaba la permeabilidad del material sobre la permeabilidad del vacío. Y la permeabilidad del material, entonces, esto es igual a la permeabilidad relativa multiplicado por la permeabilidad del vacío. Fíjense, como nos dicen que la permeabilidad relativa es igual a 1, esto significa entonces que, aquí tenemos el dato, que la permeabilidad del material es igual
a la permeabilidad del aire. Sí. Esta ecuación. Listo. Nos falta la permeabilidad relativa. De igual manera, podemos copiar esto directamente. Y ahora tenemos aquí la permeabilidad del material. Es igual a la permeabilidad relativa multiplicado por la permeabilidad así. Pues fijémonos ahora que si tenemos que la permeabilidad relativa vale, estoy aquí. La permeabilidad relativa es 2.25, eso significa que la permeabilidad del material, la permeabilidad del material es igual a 2.25 multiplicado por la permitividad del vacío. ¿Ya? Pues calculemos la impedancia 2, la impedancia del material 2 que tenemos la parte de acá arriba. Permeabilidad 2, ¿a qué es igual? La permeabilidad 2 es igual a la permeabilidad del vacío. Es igual a la permeabilidad del vacío. La permitividad 2, la permitividad del material 2 es igual a 2.25 por la permitividad del vacío. Entonces acá le va a poner 2.25 y le ponemos permeabilidad del vacío. También podríamos colocar esto de la siguiente manera. Y le voy a poner voy a multiplicar por la raíz de 1 sobre 2.25 y le voy a borrar esto de acá. ¿Qué me representa esto de aquí? La raíz de mu sub 0 epsilon 0. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Por favor, esto de aquí, esta primera raíz. 120 pi. 120 pi. Eso quiere decir que esta impedancia del material 2 120 pi y le divido para raíz de 2.25. ¿Cuánto vale la raíz de 2.25?
una calculadora para ver cuánto vale la raíz. 1.5. 1.5, ¿no? Sí, 1.5. Entonces, con eso ya podemos trabajar y calcular el coeficiente de reflexión. Entonces, coeficiente de reflexión R va a ser igual. La impedancia del material 2. 125, tendríamos, lo voy a poner de esta manera, ¿no? 120 por pi sobre 1.5, que es la raíz, menos la impedancia del material 1, que es 120 pi, sobre la suma, vamos a poner la suma, es 120 pi sobre 1.5 y más 120 pi. Le pongo ohmios porque los ohmios se van a eliminar, ¿no? ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión? Si ustedes quieren, hagámosle así de simple, ¿no? Vamos a sacar denominador común arriba y ponemos 1.5 acá abajo, ¿no? 1.5 y arriba tendríamos 120 pi menos 1.5, 120 pi. En el denominador también podemos sacar denominador común el 1.5. Tendríamos entonces 120 pi más 120 pi. Podemos eliminar el 1.5. Vamos a eliminar el 1.5. R igual. Eliminamos el 1.5 y sacamos el factor común 120 pi a los dos lados. 120 pi en el denominador, en el numerador primero, que multiplica a 1 menos 1.5. Inge, disculpe, en esta parte de aquí no faltaría el 1.5. Así sí. Gracias. Ya sea que aquí me falta multiplicarle por 1.5. Sí, gracias. Ya, Inge. Este de acá es por 1.5. Estamos sacando el denominador común. Igual sacamos 120 pi y le multiplicamos por 1 más 1.5. Entonces ya podemos calcular tan fácilmente el coeficiente de reflexión, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el valor del coeficiente de reflexión? Menos 0.2. Menos 0.2. Gracias. Ya. Este es el coeficiente de reflexión. Y nos piden también el coeficiente de transmisión. Entonces, para el coeficiente de transmisión, podemos hacerle de dos maneras. Recuerden que tenemos aquí 1 más R. Esto es igual a T. ¿Cuánto vale T? Teníamos 1 menos 0.2, que es el IT 0.1. O también, si ustedes quieren, T lo pueden calcular como con la fórmula. Eso es igual a 2 impedancias 2
sobre la suma de la impedancia 1 más la impedancia 2. Y les debe salir el mismo resultado, ¿no? En el primero le hemos aplicado la fórmula en la cual están relacionados los dos índices, y abajo le hemos aplicado la fórmula. Entonces, calculen ustedes con la fórmula y me dicen cuánto les sale, por favor. $0.8 igual. Ya, entonces 0.8, ¿no? Entonces hemos comprobado que nos va a salir de cualquiera de las dos formas, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí la resolución de este ejercicio para continuar el día viernes. ¿Dudas o inquietudes acerca de lo que hemos visto en esta clase? No, nada, profe. Lo importante, como les digo, es saber de dónde salen las fórmulas, pero también lo importante es aplicarles en la resolución de problemas, y eso es lo que estamos en este momento realizando. Entonces vamos a continuar el próximo día miércoles, próximo día viernes, por favor. Entonces, como no hay dudas, nos vemos el viernes, y que tengan un buen resto del día. Y que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias a Gracias, ustedes, profe. Hasta luego.